Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? De verdad, un placer en saludarlos el día de hoy. Mi compañero Julio Ropero y yo, Alexandra Pérez, además de la Red Más Saludable de Santander, la Secretaría, la Gobernación de Santander y la Universidad Industrial de Santander, estamos ofreciendo un programa de charlas relacionadas con el cáncer infantil. Esperamos que sean de su agrado y de verdad que sean de mucha utilidad para tu práctica clínica. Entonces, el objetivo de esta primera charla es básicamente brindarle a los profesionales del área de la salud que atienden niños con cáncer y que se ven abocados a la atención del niño en cuidado paliativo, pues herramientas para ofrecer confort al paciente pediátrico, así como dar educación en el alivio farmacológico y no farmacológico de los síntomas y mostrar algunas estrategias de apoyo social y acompañamiento a los familiares. Vamos a hacerles un pretest. Entonces, en el pretest habitualmente de las preguntas, ¿qué variables personales son muy importantes a tener en cuenta en el manejo del paciente en cuidados paliativos? La otra pregunta es, ¿cómo se define un paciente en estado terminal? Y la tercera pregunta menciona 3 características que definen a un paciente en estado terminal. Bueno, entonces pues sabemos que el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte en la infancia después del trauma y las enfermedades infecciosas, y pues voy a, digamos, como a contarles un poquito de la historia del cuidado paliativo. Inicialmente, y eso pues lo vimos como en la Edad Media, las personas cuando les decían que tenían cáncer, pues las familias, yo no creo que todos hemos visto películas de la Edad Media en que las familias decían que iban a poner todo en orden, entonces uno veía esas grandes celebraciones de reyes, de reinas que duraban haciendo fiestas como 3 y 4 días, porque digamos que como al monarca o al jefe del clan le decían que tenía cáncer. Entonces cuando eso pasaba, todo el mundo como que trataba de poner sus asuntos en orden y empezaba como a hacer una gran celebración en la cual citaba a todos sus familiares y amigos, y a cada uno pues como que le contaba qué le tenía que dejar, qué le quería que te di perdón, qué le tenía que reprochar y qué le tenía que perdonar. Eso pues digamos que fue como una gran celebración que se daba pues en la Edad Media, y la muerte era como un paso, una transición a algo más allá. Resulta que a raíz de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el concepto de muerte cambió y ya la gente veía la muerte con terror, como algo que no se debía decir, algo que no se debía mencionar, algo que debía ser oculto, porque pues si yo ya sabía que me iba a morir, yo no iba a tener el valor para irme a la guerra, ¿sí? Entonces el cuidado paliativo como que se dejó, no había aparecido en ese momento, y se dejó a un lado el concepto de que la muerte era pues parte del proceso que vivimos todos y es como de nuestra etapa vital la última de las etapas. Entonces eso pasó a nivel de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que a finales de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de enfermeras empezaron a ver que muchos de los heridos pues quedaban en el camino y pues eran hombres de honor, hombres de guerra, y que cómo los iban a dejar tirados. Igual en los Alpes suizos empezaron a ver que algunos de las personas que iban a los Alpes suizos se caían, se traumatizaban y fallecían, pero la idea era dar como una muerte que no fuera tan dolorosa. Entonces empezaron a entrenar a los perritos San Bernardo, y a esos perritos San Bernardo les ponían unas cajitas con whisky, y el perrito San Bernardo iba comprando whisky a pues pasarlo a la persona que rescataba, como a reanimarlo. Después de eso, si tenían como la suficiente capacidad de poderse levantar y irse con el perrito San Bernardo, llegaban a unos hogares, y en esos hogares la famosa Ciceres Abdet pues quedó como el auspicio, y el auspicio era el sitio donde le brindaban a la persona como un segundo hogar. Ya se sabía que la persona iba a morir, pero que en ese tiempo que le quedaba, pues que fuera un tiempo agradable y digamos un tiempo en el cual se sintiera confortable, porque fuera como un segundo hogar. Entonces ahí nace como el primer concepto grande de lo que es cuidado paliativo. Entonces básicamente después de esto pues se empezaron a crear unidades de cuidado paliativo en las cuales pues lo que se trata de brindar es como confort al paciente, tratamiento de soporte, manejo del dolor, el apoyo emocional, porque todo en la vida no es farmacológico, hay muchas intervenciones no farmacológicas. Y ya en el siglo XX aparecen los cuidados paliativos pediátricos, que para nosotros son una mezcla de ciencia, de arte, de humanidad, y pues digamos que nos sentimos un poco tristes porque a nivel de cuidado paliativo los adultos han progresado mucho, pero en pediatría hasta ahora se están empezando a implementar en los pensos académicos de algunas universidades la concepción del cuidado paliativo, que qué importante es que todos sepamos manejar ese niño que ya está como pues en las últimas etapas de su tratamiento, en el cual hemos visto que no ha habido una respuesta, y pues que
va a fallecer, pero pues el tiempo en el que se hace el diagnóstico de que ya no va a haber una buena respuesta y puede fallecer hasta que efectivamente ocurra la muerte puede ser alrededor de un año. Entonces es que es importante tener la posibilidad como de brindar ese apoyo a ese grupo familiar y a ese paciente. Entonces, ¿qué factores son relacionados con el cáncer infantil? Bueno, el solo hecho de que a una persona le digan, oiga, es que su hijo tiene cáncer, eso genera un impacto en la familia, una grieta, un dolor inimaginable. Y pues digamos que en toda esa lucha de un tratamiento tan duro como es el tratamiento de el paciente oncológico, en el cual pues hay un distanciamiento de la familia, porque ustedes saben que las estancias hospitalarias son largas, porque digamos hay carencia de todo. Estar uno encerrado en el hospital no es mismo que estar en la casa, entonces empieza a haber falta de afecto. Los papás, pues como uno, los padres, está con el niño y el otro no, pues empiezan a tener problemas de pareja. El dinero, aunque uno no crea, el dinero es muy importante, entonces pues obviamente empiezan a ver las carencias económicas, entonces empieza a ver como toda esa lucha y pasa que después de un tratamiento tan sufrido, un año, año y medio, pues la familia haciendo el sacrificio, a veces son enfermedades que irremediablemente no van a responder a ningún tipo de tratamiento de quimio, de radioterapia, y que decidimos pasar al paciente a cuidados paliativos. O sea, si el impacto emocional del primer diagnóstico fue severo, imagínense el impacto para ese grupo familiar de que les digan que ya no es posible curar, que solamente vamos a hacer acompañamiento. Créanme que ese dolor es una de las cosas que marca a un paciente y que marca a su familia de por vida. Entonces, esa parte emocional hay que saberla manejar muy bien, y el correcto manejo de la relación médico-paciente es lo que va a generar que de por vida quede como el recuerdo de la familia de que se hizo todo lo que se pudo y más allá, y que contaste con un grupo de tratamiento que siempre estuvo contigo, a que sientas que te abandonaron. Entonces es muy importante que exista como ese lazo, esa comprensión y sobre todo una comunicación directa, fluida, y que podamos decirnos las cosas, como yo le digo a los pacientes, más que la relación médico-paciente, yo quiero que me veas como un amigo, y que si en algún momento nos tenemos que poner bravos, nos ponemos bravos, y que en algún momento vamos a ser felices, todos vamos a ser felices, porque es que el problema es que del nivel de confianza que tengamos entre los padres, nosotros y el paciente, pues muchas de las cosas se van a dar y van a ser fluidas durante el tratamiento, que ojalá esperamos todo que tenga mucho éxito. Pero si el paciente infortunadamente hace la recaída, la progresión y no responde a nada, pues que si estamos en cuidado paliativo, seamos siempre su grupo de apoyo y estemos con el paciente hasta el final de sus días. Entonces, sabemos que estas enfermedades oncológicas a veces tienen cursos imprevisibles y a veces los pronósticos son ominosos. Entonces es muy importante saber que no solamente el impacto emocional, sino la impredecibilidad del curso y pronóstico, pues son cosas importantes cuando uno está hablando del paciente en cuidados paliativos. Y la otra, pues como les digo, las grandes demandas de tratamiento, porque estos tratamientos son costosos y demandan no solamente el factor económico, sino el factor tiempo, el factor emocional, la madurez, ¿sí? La madurez, porque es que asumir una enfermedad como esta es tan difícil que obliga a que tanto los padres como el niño maduren muy rápidamente. Pues imagínate que yo te haga el diagnóstico de una enfermedad oncológica y que meses o años después tristemente te tenga que decir, mira, ya no podemos seguir más tratamiento activo porque la enfermedad progresó y no está respondiendo a nada, vamos a pasar a otra modalidad de tratamiento, te vamos a redireccionar las metas de tratamiento, ya eso se llama cuidado paliativo, y digamos el manejo lo que te va a ofrecer es mejorarte la calidad de vida, pero sabemos que tu tiempo está escrito y pues que la duración de tu tiempo aquí en la tierra pues es de 6 meses, es de 2 meses, es de un año, pero todo eso pues implica que como que modifiquemos un poquito el chip y nos pongamos todos en los zapatos de nuestro paciente y de su grupo familiar. Entonces, ¿qué variables son importantes? Digamos la personalidad previa del niño y de su grupo familiar. ¿Cómo tomaron la primera noticia? A veces nos pasa que hay padres que nunca quieren que el niño sepa que tiene cáncer. Siempre hasta le ponen apodos a los tumores. Entonces, de acuerdo a eso, pues así mismo toca manejarlo cuando les hablas tú de la progresión, de la recaída y de que el paciente va a cuidado paliativo. Porque, pues, digamos, hay que empezar a asumir y decirle, mira, yo creo que ya durante un tiempo no quisimos asumir la enfermedad oncológica como tal, pero ya llegó el momento en el que es importante que todos exactamente sepan, porque pues tú mismo y los que te van a apoyar necesitan tener claridad de en qué panorama estamos. Entonces esa parte de la personalidad previa, tanto del paciente como de su grupo familiar, es clave para poder hacer un adecuado abordaje.
La otra cosa, entonces es muy importante la edad, porque ahorita más adelante en la charla vamos a ver cómo reacciona un niño pequeñito, menor de 2 años, cómo reacciona un niño entre 3 a 5 años frente a la muerte, qué piensa el niño escolar frente a la muerte y qué piensa el adolescente, qué tanto comprende. O sea, la idea es que le expliques al niño en la medida de lo que lo entienda, o sea, no sobrecargarlo de datos y de información que probablemente el niño no adecue o no entienda apropiadamente y que pues generen más confusiones en él que beneficios. Y pues qué concepto tiene de muerte. Muchos de los niños me dicen, muerte es que uno cierra los ojitos y no se volvió a despertar. Otros dicen, pero entonces será que es que uno después vuela y se va para una nube. Digamos que lo que el niño alcance a captar es lo que puede ser. Ya digamos que antes de los 5 años es muy difícil que un niño tenga el concepto de muerte. Entonces digamos que uno más o menos tiene que tratar de adaptarse a la realidad de la maduración mental que tenga cada niño. Y la comunicación del diagnóstico, digamos que nosotros cuando hacemos un diagnóstico de que se pasa el paciente a cuidado paliativo y que la probabilidad de muerte es muy alta, la idea es apoyar a los pacientes y tratar de ser muy directos con la información, pero sin lastimar o generar mayor dolor o más angustia. Las variables de la enfermedad, bien importante saber, mira, realmente acorde a lo que la enfermedad tiene estipulado, la sobrevida puede ser de un mes, puede ser de 6 meses, un año, o sea, es bien importante tratar como de definir el paciente qué tanta va a ser como la expectativa de vida y adicionalmente qué cosas se pueden presentar en ese camino de la enfermedad. La otra cosa bien importante es si eventualmente cuáles van a ser los síntomas de deterioro clínico, porque pues el paciente tiene que estar preparado si esto te va a dar unos dolores óseos intensos o te va a dar un vómito severo o realmente la sintomatología que vas a presentar es o desmayos o bueno, hay que explicarle un poquito como para que él y su grupo familiar estén preparados. Siempre decirle pues la etapa de la enfermedad en la que nos encontramos y pues qué otras exigencias tiene el tratamiento y pues cosas importantes, pues qué tanto se va a adaptar la familia. A veces digamos, nosotros usualmente manejamos la información con papá y mamá, pero hay grupos familiares en los que los abuelitos son demasiado apegados y digamos como son como los cuidadores primarios a veces más que los padres, o hay grupos familiares en los que el cuidador primario es un tío o otra persona porque infortunadamente los padres no están, entonces siempre tenemos que ver cómo es el grado de adaptación previa y qué situaciones familiares estresantes previas ha tenido el paciente como para poder hacer un buen abordaje. El apoyo socioeconómico sí que es clave porque pues sabemos que en esta situación de la parte del cuidado paliativo pues muchos de los pacientes van a tener demandas grandes pues de la parte de nutrición, por ejemplo, porque algunos pues solamente van a aceptar algo de nutrición líquida, la parte pues digamos de desplazamientos y eso van a ser mínimos, entonces tratar de implementar todo lo que son programas de home care. Y qué otros estresores tiene la familia, porque es que muchas veces no es solamente la angustia que tienen a un niño con cáncer que está falleciendo, sino que el papá se quedó sin trabajo, sino que la mamá está enferma, sino que tienen algún problema que les van a embargar la casa, etcétera. Entonces todas estas cosas a veces generan que la aceptación de la enfermedad y del duelo sea mucho peor. Entonces, como decía Lucio Séneca, no es dar días a la vida, sino vida a los días, es como parte de nuestra misión como médicos y sobre todo en los pacientes que están en cuidado paliativo. Entonces, ¿qué es un enfermo paliativo? Primero, que es una enfermedad incurable, es aquella que carece de curación y cuya evolución es progresiva e irreversible. Y el enfermo en estado terminal es la persona que padece una enfermedad de carácter mortal, progresiva, irreversible e incurable, cuya expectativa de vida hasta donde uno razonablemente puede predecir por los cambios orgánicos que presenta la paciente es muy corta. Habitualmente en un paciente en estado terminal sus sobrevidas son menos de 2 meses, ¿sí? Entonces es diferente decir paliativo porque el paciente paliativo sus sobrevidas pueden ser entre 1 a 2 años a un paciente en estado terminal cuya sobrevida más o menos por lo que uno alcanza a dilucidar es menos de 2 meses. ¿Qué características tiene un enfermo en estado terminal? Una enfermedad avanzada, progresiva, incurable e irreversible, que hay muy alta probabilidad de no respuesta a tratamientos específicos, que tiene muchos problemas o síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes que hacen que cada día se deteriore más su calidad de vida, que la expectativa de vida, como dijimos, es inferior a 2 meses y que
por la índole de la enfermedad, tiene un impacto emocional muy severo, no solo en el paciente y su familia, sino en todo su entorno, sabiendo que todos deben conocer que existe la presencia explícita de la muerte a corto plazo. ¿Qué dilemas y situaciones tenemos nosotros respecto a la atención del niño en estado terminal? El manejo de la información. Como les digo, a veces hablar con los grupos familiares es difícil porque no todos quieren saber exactamente qué va a pasar. Entonces tú tienes como que en tu interrogatorio, en tu historia clínica y con la relación que has hecho con los padres, saber exactamente qué tanto quieren ellos de información. O sea, quieren saber, mire, si el niño con el deterioro que va probablemente nos haga una pausa respiratoria en las siguientes 72 horas, o probablemente la enfermedad, como está haciendo grandes masas, puede hacer, digamos, una lesión de víscera hueca, un sangrado. ¿Será que el paciente quiere saber hasta ese extremo? O hay pacientes que dicen, mire, no me cuente, simplemente que cuando empiece con la dificultad respiratoria póngale algo para que el niño esté calmado. Así me lo han dicho muchos padres de familia. La otra cosa, ¿qué tanto quieren ellos que el enfermo sepa? Porque es diferente el niño adolescente, que a veces el niño adolescente pregunta, indaga y quiere estar todo el tiempo pendiente de qué le va a pasar minuto a minuto, a veces grupos familiares que lo que quieren es hacer negación, entonces quieren como que la información sea muy somera, no sea muy específica. Entonces el manejo de la información sí que es clave en estos casos. La edad mental y emocional del niño. Como les digo, hay pacientes que aunque no son propiamente adolescentes, sí son niños que son en la capacidad de entendimiento de la enfermedad muy clara y son pacientes con los cuales nuestras comunicaciones son mucho más fluidas y con los que podemos, digamos, tener como una mayor claridad respecto a su enfermedad. Hay niños que pues por sus características emocionales y etarias, pues digamos que no vamos a comentar todo este índole de acontecimientos que van a ocurrir a futuro. La familia también, o sea, hay familias con las cuales uno tiene un poquito más empatía que con otras, pero lo importante es que siempre exista una comunicación fluida y mucha sinceridad respecto al futuro de su paciente. Control de dolor. Ustedes saben que para la OMS siempre un niño con dolor ha sido una urgencia, entonces para nosotros clave que siempre se controle el dolor y estar dando todo el tiempo el apoyo emocional al paciente y a su grupo familiar. Entonces, ética y humanamente que nadie, pero especialmente los niños, no deben sufrir de dolor en ninguna etapa de la historia natural del cáncer. Este es uno de los preceptos de la OMS que recitó en el año de 1985. Entonces, ¿cuál es el perfil psicosocial de un niño con cáncer? Sabemos que el niño que tiene entre 0 a 2 años, pues la muerte es separación. O sea, si yo no estoy contigo, yo estoy muerta, más o menos, porque ellos no captan o no tienen la sensación, la idea de muerte. Entonces, cuando alguien no está, esa ausencia puede ser interpretada como muerte. El niño en esta etapa de los 0 a 2 años desarrolla el sentido apenas de sí mismo, apenas sabe que tiene sus manitas, su cuerpito, y escasamente diferencia lo que está en él de otras personas. Entonces es el conocimiento pues de su madre, que es lo que tiene más cerca, y de los familiares más cercanos. Para el niño el sufrimiento está dado por la inmovilización, por ejemplo, por intervenciones quirúrgicas, por las estancias hospitalarias largas, por la colocación de catéteres. Todas estas cosas a veces en los niños se ven manifestadas como retardo del desarrollo psicomotor. El niño pues de 2 años, de 0 a 2 años, no reconoce el concepto de muerte, y básicamente pues eso está asociado como al confort de los papás. Si el niño ve que sus padres están ansiosos, están tristes o están llorando, sabe que hay algo mal. Él no sabe exactamente qué es, pero sabe y presiente que algo está pasando, pero no puede como interiorizarlo ni expresarlo. Entonces ese es el concepto como de muerte para el niño, ¿sí? Como esa sensación de desasosiego que nota en los otros. Entre los 3 y 5 años, los niños tienen pensamiento mágico y ven que a veces la enfermedad es un castigo. Entonces, cuando tú le dices a un niño la muerte, fue que él se portó mal, ¿será que es que le pegó al hermanito? ¿Será que no comió lo que tenía que comer? Y uno le dice, no, papito, eso no tiene que ver nada con lo de la muerte. Pero acuérdense que para ellos existe que si uno pues se muere, entonces si se muere va a volver a aparecer, pero como otra figura más superpoderosa, o fue porque se fue volando en una nube. Entonces a veces digamos que como que uno tiene que explicarle al niño algunas de esas cosas como para que él se sienta tranquilo con las intervenciones que estamos haciendo, pero de acuerdo a la medida de su madurez psicológica. Acuérdense que los niños entre 3 a 5 años empiezan la independencia, yo solo, yo puedo todo solo. Entonces el niño quiere correr, quiere saltar, quiere hacer muchas cosas
alejado de sus padres y pues digamos que la ausencia o la angustia es porque ve que con las patologías que tiene, esa libertad que debería estar teniendo para poder correr, saltar y eso no la puede seguir. Entonces digamos que para él ese es el concepto como que de algo anda mal. Adicionalmente, nosotros utilizamos el juego como el instrumento de comunicación para ver qué temores y necesidades. Por eso para nosotros como pediatras es muy importante los pictogramas. Ponemos a los pacientes a que pinten como qué se están sintiendo, qué están viendo, porque a veces uno viéndole los dibujos a los niños cómo aprende de cosas, de qué situación les está generando temor. Entonces ponerlos a pintar, ponerlos a dibujar, a que trabajen con plastilina o que hagan con sus manitas cosas, son de los que nos pueden indicar más o menos qué tanto está entendiendo el niño la enfermedad. Y es muy importante saber que el niño abocado pues a la situación del cuidado paliativo pues es un niño que va a tener ansiedad, pero como les digo, la ansiedad muchas veces es transmitida por las sensaciones que perciben en el grupo familiar. Entre los 6 a 11 años ya la salud del niño es el bienestar y la esencia del bienestar de los niños y su mundo es el colegio. Entonces para ellos no estar en el colegio es como parte del sufrimiento. No estar con sus amiguitos es como parte del sufrimiento. Ahora, pues en estos tiempos de pandemia, vemos que muchos de los niños, aunque uno no lo note, están teniendo cuartos depresivos y trastornos de sueño y trastornos de ansiedad relacionados con el aislamiento. Digamos que antes era una situación que se veía mucho en el niño hospitalizado crónico, pero hoy en día es una situación de salud mental generalizada. Sin embargo, digamos que los temores que se generan en esta etapa del niño de 6 a 11 años son más relacionados como con la lesión física y el concepto de muerte ya empieza a aparecer. El concepto de muerte es como, ¿será que algo malo se debe hacer por lo cual yo me voy a morir? O sea, es como de las cosas que los niños empiezan a pensar y por eso hay que trabajarles que nadie tiene culpa en esto, que no es un castigo y que simplemente pues las enfermedades a veces tienen desenlaces óptimos y a veces no. Pero como les digo, pues ya el niño sí es capaz de interiorizar que el que se muere no vuelve. Entonces, hay algunos niños que respecto a la idea de muerte son insensibles, o sea, que les hable uno de la posibilidad de muerte o no, no les genera ninguna sensación. Hay otros que al contrario ya empiezan a interiorizarlo como que es algo que a todos nos va a pasar. Hay otros que saben que si uno se durmió y no se despertó, ahí estuvo la muerte, entonces que es irreversible. Y muchos de los niños ya empiezan a experimentar son temores frente al daño físico o que los vayan a mutilar o si será que la muerte uno se queda sin algún órgano. Eso es como las cosas o las sensaciones que a veces perciben los niños cuando se habla del concepto de muerte. Y a partir de los 9 años ya el niño verbaliza y sí entiende bien el concepto de muerte, entonces ya es un niño más adulto. Entonces el niño que muchas veces cuando uno les va a explicar el concepto de muerte tiene que emplear escalas, por ejemplo, de colores para decirles, imagínate que por ejemplo hoy todo está soleado, pero puede que más tarde en unas horas todo esté gris. Entonces pues habitualmente uno a veces se duerme y no se despierta. Entonces es cuando uno empieza como a explicarles en sus palabras qué podría hacer o cuáles son los desenlaces que eventualmente se pueden presentar. Y como les digo, con el consentimiento de los padres, pues a veces hay grupos familiares que quieren que uno les explique al niño como qué es el desenlace futuro que van a tener. Adolescentes, vaya que sí es difícil el adolescente. Uno, porque muchas veces los adolescentes empiezan a tener como aislamiento debido a las estancias hospitalarias largas y adicionalmente ellos suelen ser desafiantes. Entonces el adolescente, usted que no hizo bien por lo que mi enfermedad no se curó y entonces ¿por qué no me mejoré? Así tal cual. Los adolescentes son mucho más difíciles y muchas veces empiezan a expresar sentimientos de ¿por qué me voy a morir si hasta ahora estoy empezando a vivir? O pues sentimientos profundos de pérdida, desperdicié mi adolescencia y no pude hacer nada de lo que hubiera querido. En fin, es muy complicado porque ya el adolescente sí entiende el concepto de muerte, sí entiende el concepto de que todo lo que se va a hacer es más de soporte que de tratamiento activo. Entonces, pues es un grupo realmente reto para manejar, pero pues digamos que con el adolescente pues uno puede trabajar cosas mucho más profundas y mucho más bonitas cuando se está acercando como al entendimiento de lo que tiene que comprender él en la parte del cuidado paliativo, porque pues es mucho más fácil hacer acercamientos con este grupo de pacientes, aunque como te digo, sí es probable que te desafíen, sí es probable que lo confronten a uno, pero pues a la larga pues es un grupo que tiene un entendimiento mucho mayor de la concepción de muerte. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Frente a un adolescente, a veces cuando uno les da la noticia de que pues ya el tratamiento no va a ser activo, sino paliativo, pues la negación, la evitación, entonces a veces no quieren volver a consulta con uno ni hablar con uno, el desplazamiento y el aislamiento frente a ellos, frente a sus amigos y su grupo social. Algunos empiezan a hacer como retraimiento, otros distanciamiento, otros empiezan a tenerle fobia a todo, a tener unos miedos que son como
diferentes a los miedos usuales que solían presentar. Algunos empiezan como a ritualizar algunas de las conductas, otros pues empiezan a buscar como otro tipo de alternativas y pues una de las cosas que uno ve a veces en la parte de cuidado paliativo es que los niños empiezan a tener enfrentamientos con sus padres y con ellos mismos, pues básicamente pues porque están como tratando de confrontar esa situación difícil que les está pasando y sabiendo que el tiempo que les queda pues no es tanto. Y de su adecuada atención y de la relación que podamos establecer depende cómo va a ser el manejo no farmacológico y pues la calidad de vida que podamos brindarle a nuestros pacientes. Habitualmente lo que hay que hacer es como manejar muy bien la parte de negación, explicarle claramente, todo el tiempo ser muy bien abierto para poderle dar una óptima información al paciente y a su grupo familiar y minimizar cualquier tipo de malestar. Como les digo, es clave en el manejo del paciente de cuidado paliativo, el manejo del dolor y de los síntomas relacionados. Bueno, la OMS define algunas de las conductas terapéuticas que se deben tomar frente al paciente en cuidados paliativos. Uno, saber que el niño con dolor por cáncer es una emergencia que debe ser atendida prontamente y debe tener un manejo por un equipo multidisciplinario que cuente con los pediatras, los médicos emergenciólogos, los médicos de cuidado paliativo, los médicos de radioterapia, es decir, toda la parte de terapia físicas, ocupacionales, psicología, psiquiatría para que le brinden un apoyo adecuado a su paciente y al grupo familiar. Siempre hay que valorarlo en intervalos regulares. No puede ser que yo haya indicado una dosis y no mire a mi paciente regularmente. Yo tengo que estarlo mirando de manera secuencial ese mismo día, esa misma tarde, durante la noche, al día siguiente, para estar seguro cuáles son las dosis óptimas con que el paciente se siente cómodo. Y que la causa del dolor debe tratar de ser erradicada y se debe iniciar siempre el tratamiento específico. Entonces, el niño en estado terminal, pues evitarle procedimientos dolorosos que sean con fines diagnósticos o terapéuticos, porque básicamente si no vamos a cambiar el desenlace de la enfermedad, ¿para qué someter el niño, por ejemplo, a procesos de punciones lumbares o aspirados de médula ósea o hacerle tomas de muestras hematológicas que en este momento pues ya resultarían innecesarias y no van a cambiar el desenlace final del paciente? La escala analgésica de la OMS debe ser usada para seleccionar los medicamentos para el alivio del dolor y la administración oral de los medicamentos debe ser elegida siempre frente a otras medidas para analgesia, es decir, evitar accesos venosos, evitar medicamentos intramusculares, o sea, cosas que le generen malestar al paciente, no tratar de que todo sea por la medida más fisiológica que la vía oral. La dosis de los opiáceos, es decir, el tramadol, la morfina, etcétera, fentanil, es la efectiva para el alivio del dolor. Entonces hay pacientes que consumen dosis muy pero muy altas de analgésicos frente a otros que su metabolismo es diferente y que pueden tener pues una dosis o un requerimiento de opiáceos menor. Y la dosis analgésica adecuada siempre debe ser ofrecida con horario, no en caso necesario, porque muchas veces hay pacientes que temen pedir la analgesia porque dicen que las mamás, ¿no?, que se van a volver adictos, etcétera. Entonces, dejársela siempre con horario, tenga o no tenga dolor, porque así digamos que el umbral del dolor tiene como un gatillo. Ya si yo todo el tiempo estoy logrando que él llegue al punto trigger de más dolor, pues después va a ser mucho más difícil y va a requerir más dosis de analgésico para controlar un síntoma que podría ser manejado, digamos, con manera anticipatoria de una manera más efectiva. Los efectos adversos deberán ser tratados anticipatoriamente y acordarse que dentro de la escala analgésica del dolor, pues los primeros medicamentos que utilizamos casi siempre son analgésicos tipo acetaminofén, inclusive paracetamol, el acetaminofén inyectable, se les puede poner diclofenaco, dipirona, etcétera. Ya en el segundo escala ya empezamos a tener opiáceos relacionados con analgésicos, entonces cuando empezamos a utilizar el tramadol, la codeína, mezclas con acetaminofén o mezclas con de hidrocodeína, y ya en la parte del tercer escalón ya opiáceos mucho más potentes como la morfina, la metadona, la meperidina, el fentanilo, entre otros. Algunos pacientes pues que ya requieren bloqueos líticos neuromusculares, y pues hay algunos pacientes que ya su progresión de la enfermedad es tan severa que van a requerir sedaciones profundas. Entonces, ¿qué hacer respecto al manejo del paciente? Sus aspectos psicológicos relacionados con el manejo del cuidado paliativo pediátrico. Entonces, el afrontamiento del duelo. Lo peor para el paciente y su familia es la agonía de no saber lo que el otro sabía. ¿Qué quiero decir con esto? La mayor temor de los papás es no saber exactamente qué sabe el niño, y el mayor temor del niño es no saber qué saben sus papás. Esto les genera a todos mucha angustia, mucho dolor. O sea, a veces es necesario confrontar a los padres con el niño y que todos más o menos sepan y estén enterados de la información que manejan cada uno, porque
ese temor de no saber exactamente qué hemos dicho o qué idea tiene el niño respecto a su enfermedad empieza a generarles muchas angustias, mucho desasosiego a los padres y también al niño. Entonces es importante como que la información sea clara y pues la amenaza de la muerte y la incertidumbre de la supervivencia son factores centrales para afrontar el cáncer. Y el cáncer pues sabemos que lo tiene un niño, pero realmente es un grupo familiar el que está padeciendo la enfermedad y que toca manejar individualmente a cada uno de los miembros de la familia, porque pues las etapas de afrontamiento de una enfermedad cuyo fin está cercano pues requieren como mucho soporte por todo el grupo multidisciplinario. ¿Y qué le decimos al niño? Habitualmente pues hay padres que son muy protectores y pues tratan de que uno como que no les diga mayor cosa, entonces niegan como el conocimiento de la situación actual y empiezan a generar como cortinas de humo para que el niño no sepa qué tan grave está la enfermedad, pero habitualmente el problema es que el niño siente como que le están ocultando algo, como que están generando algún secreto, y esa ansiedad del secreto a veces puede exacerbar alguno de los síntomas. Entonces, digamos que muchas de las recomendaciones es que en los niños menores de 9 años, pues digamos que si no están tan bien informados, ellos casi no sufren porque pues no entienden muy bien la enfermedad, pero lo que sí se ha visto es que el nivel de ansiedad es mucho mayor en el niño en el que la comunicación no ha sido abierta ni clara respecto a la enfermedad, respecto al niño que sí tiene clara la información de manera precoz. Entonces lo que habitualmente recomiendan es que tratemos de ser honestos tanto con los niños como con los padres para que más o menos ellos sepan también a qué atenerse. O sea, los niños son muy perceptivos y ellos se dan cuenta cuando estamos ocultando algo. La otra cosa es que se ha visto que los niños que están mejor informados son más optimistas respecto a estas enfermedades. Entonces son niños que como que son más asertivos y nos van a colaborar más en el tratamiento y ellos mismos van a tratar como de ser apoyo para sus padres. O sea, qué lindo, y es una de las situaciones que siempre he admirado, es que a veces el paciente padeciendo la enfermedad es el que está consolando a sus padres y dándoles como ese apoyo que uno quisiera recibir. Entonces, de verdad que bien importante que cuando lleguemos a este punto, como médicos tratantes, nos pongamos en los zapatos de nuestro paciente y veamos que si facilitamos o somos ese puente por el cual los pacientes pueden llegar a entender la gravedad de la patología que tienen y así sufrir un poquito menos, pues que estamos haciendo un gran trabajo y pues que somos un instrumento realmente de alivio y de ayuda para ellos. Entonces la decisión final pues va a depender de los papás, pero siempre pues parte de nuestro consejo es que ojalá la comunicación respecto a este tipo de enfermedades en estado terminal y en estado paliativo pues sean, digamos, como habladas de una manera honesta. ¿Quién debe informar? La otra pregunta. Pues el niño habitualmente es su elección. Todos tenemos favoritos, entonces muchas veces dentro del grupo de tratamiento los niños eligen con quién quieren o no quieren hablar y eso es muy respetable. La otra, siempre que hablemos por detalles o pormenores de la enfermedad de los niños, por favor que los papás estén presentes y el informador siempre debe estar preparado para muchas preguntas que a veces le hagan, ¿no? De la honestidad, la sensibilidad y el tono con el que leemos el diagnóstico va a depender en gran parte cómo será nuestra relación a largo plazo con ese niño y con su grupo familiar. ¿Y cuándo informar? Básicamente a lo largo de toda la enfermedad debemos ser muy honestos de cómo va evolucionando cada una de las etapas de tratamiento. ¿Y qué tipo de información hay que darles? Pues siempre confrontar a los padres, decirles que no están solos, decirles que nosotros somos sus médicos tratantes, pero también somos sus amigos y que nosotros también estamos percibiendo como todo el dolor que genera la pérdida de un niño y pues vernos abocados a esta situación pues ya de los estados terminales, pero pues que lo que necesiten cuenten con nuestro apoyo, que siempre estaremos allí para aliviar y para tratar de hacer la vida como un poquito más llevadera. Entonces, siempre tomar en cuenta frente al cuidado paliativo y a los niños en estado terminal el impacto del diagnóstico. Sabemos que todo lo que amenace la supervivencia pues va a tener dificultades para ser, digamos, como adecuadamente interpretado y manejado, pero pues la idea es siempre conocer que de acuerdo a cada grupo familiar pues van a surgir respuestas emocionales diferentes. Hay padres que tienen un espíritu de lucha increíble y niños que tienen un espíritu de lucha increíble. Hay unos que se adaptan
hay otros que pues sus respuestas emocionales van a ser más como evitación o negación, hay otros que van a tener como desamparo y esperanza, hay otros que van a ser pues muy preocupados de una manera ansiosa, pero sobre todo pues lo importante es saber que cuentan con un grupo de apoyo que está preparado para manejar cualquiera de esas situaciones y el tratamiento de síntomas físicos. Entonces es muy importante respecto al proceso de explicarle que sí puede generar algunas molestias y tratar de estar siempre atentos y prestos a manejar cualquiera de los inconvenientes de salud que se presenten en el niño en este estado terminal y pues manejar muy bien las reacciones de ansiedad, rabia, culpa y depresión que se pueden presentar, porque a veces uno mismo se predispone, pero es que, como te digo, uno tiene que entender que el otro es el que lo está sufriendo y que uno tiene que acercarse. A veces la agresión es miedo, a veces la agresión es preocupación y pues lo que tenemos que estar es apoyándolos frecuentemente, ¿sí? Y pues frente a la amenaza de muerte, siempre pues las reacciones de duelo, como les digo, varían. Al principio los papás creen que uno como que se equivocó, no les está diciendo todo. Digamos el hecho de que el paciente pida una segunda opinión no hay problema, o sea, importante que si él quiere indagar en otros grupos clínicos, pues lo haga porque pues todos tenemos derecho a tener una segunda opinión cuando pues nos vemos abocados frente a este diagnóstico. Hay padres que quedan aturdidos y que después no saben uno qué decirle, o sea, el shock es diferente para cada persona y para cada grupo familiar y al principio todos harán como negación, dirán que uno se equivocó, pedirán segundas opiniones, ya después cuando haya pasado como este proceso de negación, algunos se ponen de mal genio, algunos empiezan a echarle la culpa al otro padre que por qué no lo trajo, que por qué no lo llevó y después empiezan pues las sensaciones de depresión y ahí tenemos que estar para apoyarlos en todo este ámbito grande hasta que se llega a la aceptación del diagnóstico de que el paciente pues pasa a la parte de manejo de cuidado paliativo. Y pues hay que tener en cuenta los mecanismos de afrontamiento que cada persona va a tener y que tantos síntomas o signos van a tener tanto el niño como los familiares, porque muchas veces el niño está padeciendo el cáncer y tiene pues la recaída y pues no respondió al esquema de rescate y pasa a cuidado paliativo, pero el adulto está con el cuadro del somático de la cefalea, el vómito, o sea, empezamos a ver como esas manifestaciones también severas en los padres. Importante pues saber que los cuidados paliativos para los niños deben ser parte de una atención amplia que pretenda aliviar sus síntomas físicos y atender sus necesidades psicológicas, culturales y espirituales y que deberá ser posible proporcionar siempre tales cuidados, sobre todo en el caso del niño en estado terminal, en su propio hogar, siguiendo los deseos de la familia y del niño. Acuérdense que la casa de uno siempre será su castillo, entonces no habrá mejor sitio donde uno se sienta que es pues en su grupo familiar, en su entorno y en el sitio donde conoce y se siente protegido. Entonces tratar como de propender que esta parte de manejo de cuidados paliativos muchas veces se haga con un buen programa de home care. Y la atención al final de la vida, pues tenemos que tener en cuenta que debemos estar preparados como médicos para apoyar a los pacientes, entendiendo pues los mecanismos de defensa del paciente y su grupo familiar, tratando de brindarles el apoyo no farmacológico, pero también farmacológico en el caso que lo necesiten, pues manejar la parte de los sentimientos de soledad y aislamiento tanto del niño como de su familia, asegurar el control del dolor en todo momento y asegurarle al paciente compañía hasta el final. Ojalá todo se pudiera pues ofrecer mejor en casa, pero pues es una decisión de la familia. Hay familias que dicen yo realmente no toleraría ver a mi hijo deteriorarse ni morir en casa, doctora, yo quiero estar aquí hasta el último momento y eso es muy respetable. Cuidado de los hermanos. El problema es que cuando uno de los niños es diagnosticado con cáncer, sus padres pues han pasado un largo tiempo con él y más cuando ya decimos que el niño está en cuidado paliativo, sus padres también empiezan a tener mucho tiempo con él, entonces el otro hermanito puede sentirse abandonado. Entonces es importante también como que dentro del equipo de tratamiento se tome en cuenta como a los hermanitos para que a ellos también se les brinde asesoría y apoyo. Permitir momentos de intimidad, a veces digamos un abrazo, una caricia, son mejores que estar hablando, o a veces, muchas veces, lo que necesita el grupo familiar es que uno los deje solos para que ellos mismos tengan sus expresiones de afecto o que tengan sus expresiones de solidaridad. Entonces eso también hay que entenderlo y es muy respetable, y ofrecer seguimiento de contacto en el hospital y fuera del hospital. Y pues qué cuidados mínimos se le deben brindar al paciente en estado paliativo terminal, pues siempre la nutrición, que puede ser oral o bien enteral, la hidratación, que puede ser también oral o enteral. El oxígeno es una de las cosas que son de las terapéuticas básicas que no se puede omitir.
si acaso hay necesidad de darles soporte ventilatorio que sea no invasivo, y siempre el apoyo psicológico, el manejo del paciente en casa, o sea, los programas de home care, la compañía y sobre todo brindarle como grupo terapéutico todas las medidas que hagan sentir cómodo al paciente y al grupo familiar. Entonces todos los esfuerzos van a estar dirigidos a cuidar y aliviar, y cuando ya no es posible curar lo que se sabe incurable, pues lo que debemos buscar es optimizar la calidad de vida restante de nuestro paciente. Entonces, cosas básicas que espero que queden de esta charla: importante en el manejo del paciente en estado terminal, saber escucharlo, responderle a sus preguntas en todo momento, aminorar los estados de incertidumbre de qué va a pasar, la información siempre disponible, de siempre pues estar presos a ayudas disponibles que requieran, bien sean escritas, bien sean videos, bien sean, si yo considero que no tengo la capacidad, otro médico tratante o otro grupo profesional que lo maneje, y el derecho a morir dignamente bajo las condiciones religiosas que tenga cada persona. El hecho de morir es uno de los actos de vida, y tanto en este como los demás, lo esencial es hacer bien lo que se está haciendo. Entonces, de verdad, pues un placer haber podido hablar con ustedes de este tema. Espero que pues haya sido de ayuda pues en el afrontamiento de este tipo de patologías, y como les digo, hay que empezar a prepararnos pues para poder manejar a todos los pacientes que de una u otra forma ya empiezan su manejo de soporte y de reaccionamiento terapéutico en el área de cuidado paliativo. Creo que como médicos nos hace falta pues empezar a trabajar un poquito más en este ámbito, y pues los invito a que leamos e interactuemos más con nuestros pacientes, y pues que podamos elaborar estrategias para un mejor tratamiento de nuestros niños en cuidado paliativo y los pacientes que se han estado terminal. Muchas gracias.